Fran. Ojo este. ¡Llévate! Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Bien, la oye. ¡Tiralo, tío! ¡Que va! ¡Epa! No. Se está dando vuelta y lo traba. Puntea Jeva. Ya primera pelota del Colo, del 11. ¡Duelo! ¡Bien, Fran! Ya, le pegas un grito a uno. ¡Dame, Marco! No queda mano a mano. ¡Olé! ¡Anda acá ya, Sony! ¡Te van, amigo! ¡Te van! ¡Venido! Voleme, vale. Listo. Frente que voy. Tony. Cambio. Bien, Fede, bien. Listo, dale Juan. Acá, Fran. Pará. Allá atrás, Sí, Mati, sí, vos ahí, Mati.
Voleme, Fran, Mati. Vale, bajame, vale. Bien. Vale, me serví más abajo que arriba. Y botea en el medio de última. Pero así por lo menos uno más abajo defendiendo. Sí, Mateo. Hacé la voz, hacé la voz, hacé la voz. Hacé la voz. Le dijo eso, boludo. Hijo de puta, boludo. Amigo. Sí, la última se la tocó. ¿Laburaste el viernes? Sí, acá 2 horas. Full platense, ¿no? Dale vuelta. ¿Te queda cómodo? Me queda cerca. A ver, cómodo no me queda nada. Porque mi casa retrasada. Pero esa casa está bien. Claro. Pasa que sí, así me tengo que llevar 2 bondi. Pero igual la mayoría de las veces vengo en auto.
y más los viernes porque salgo de cruzar y tengo que venir rápido. Claro. Pero venís de allá, del lado de la General Paz, digamos. ¿Caminando? No, no. Yo vivo a 2 cuadras del Parque Saavedra. Ah, venís de allá, Es muy ok. cerca en realidad, pero es tras mano. Es como que no Bueno, está no hay nada cerca. que me Claro, lleve. Por el 41 lo tengo como a 10 cuadras. claro. ¡Tenés que picar, Capi! ¿Y encima te deja medio en la entrada del Parque Sarmiento o te deja por acá también? Tiene para No, este me lado. deja en la IPF. Ah, bueno, al menos. Dentro de todo. Pero es una hora de viaje, literalmente. Qué paja. Feli, dale, Feli, dale. Bueno, yo también, entre todo, es una hora. Pero literalmente tengo más caminando que en el bondi. Y en auto dicen 10 minutos, Sí, 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 sí. muchísimo, Yo tengo literalmente 10 minutos en bondi. Y los 50 es todo camino. Claro. Porque de mi casa, no sé, estoy 7 cuadras la parada de bondi, ¿entendés? O sea, voy a General Paz. Y acá me bajo en General Paz. Lo distinto creo que me habías dicho. El 21, 28, 117, como vengo en General Paz, me dejan todo. Eso es lo bueno, Sí. que viene rápido en realidad. Pero, por ejemplo, cuando una vez tuve que venir en auto porque viste que en las vacaciones de invierno muchos van a Tecnópolis Claro. y van No, todos es los un quilombo ahí. chicos. Bueno, ¿cómo hiciste? En Tecnópolis está el King's Rock. ¿Mm? ¿Cómo hiciste? ¿Hoy? Sí. Ah, boludo, con razón, yo estaba pensando. Claro, tipo, ¿cómo sos? Llegué y 25, Buena, o Pedro, sea, buena. 25 minutos tarde, como nunca, pues llego siempre a la hora justa. Dije, ¿por qué carajo? Encima era en colectora, porque en General Paz no sé qué onda, tipo estaba bien, Sí, está el Quilmes Claro. en Tecnópolis. Empezó hoy. con razón. Hoy, mañana y el fin de que viene. Oh, con razón, sí, sí. Dije, ¿qué carajo? ¿Por qué hay tanto tráfico? Era eso. Pero no venía tan lleno, ¿eh? O sea, habían un par de bondis llenos, pero venía tranqui. Pasa que me vine en el 117. Igual, en teoría, también te trae. Vale. Epa, epa, epa. Bueno, entonces ese de 5 igual dentro de todo te queda bien. Sí, es lo mismo. Cruzar, boludo. Claro. Pasa que no tengo nada ahí por ahora. Igual parece una boludez, pero te da paja y hasta ese de 5 de acá. O sea, está bien, está acá al frente, pero vas a tener que caminar, meterte. Sí, y esa es la paja que no es como el predio ya está. Claro, Te es- tenés que meter a. Te tenés que meter adentro del Parque Sarmiento. Más y. Va, no sé ahora cómo será, pero en la época que yo iba, me acuerdo que cerraban, tipo, 10 ya cerraban la puerta de allá. Que ahora igual esa yo no sé, viste, hicieron entrar acá. Bueno, no sé si. Sí, me acuerdo que había que entrar por el otro lado. Lo que- No, a mí, por ahí entrabas por ahí, pero salir sí. Y encima era todo noche, todo oscuro y tenías que caminar hasta ahí. o sea, literal. Bueno, yo lo hago siempre, porque no lo abren. A la noche cierran. Qué paja eso, boludo. Sí, es. O sea, seguro lo hacen porque ahí literalmente no hay control de nada. No Claro. sé, mire, pero poné a alguien y no hagas a toda la gente salir por todo el Boludo, parque. yo una vez me fui y me dije, pero yo no me voy a... Está bien, yo te quedé hasta la entrada del Parque Sarmiento, entonces es como más o menos lo Claro, o mismo. sea, tampoco está mal. Tampoco, ¿entendés? Pero una vez dije, che, pero quiero ir por afuera, no quiero ir por ahí que no se ve nada, todo aquí por donde van los autos. Me fui, me colgué y me acabo de pegar un molico, boludo. Me fui a la mierda igual. Bueno, chau. Ya estoy afuera, así que no voy a volver, flaco. ¡Cambio! Aparte, está más que no, porque se mete un loquito, está todo el día ahí. ¿Qué haces? Te vas a enterar de que está ahí el chabón. No, y gigante del además que te hacen decir a dónde vas cuando entras. parque. Sí, ¿Cómo carajo después lo verificás? claro, decís, no, voy a jugar a la pelota. Voy a eso de 5 puntos, te va para allá. Claro, entras a robarla a todos y No después tiene desapareces. sentido, pero posta. ¿Vos sos chorro? ¿Vos sos chorro? Chorro de agua. Chorro y leche. Qué árbitro como
Ya, dale, dale, dale. ¿Y a banco nomás? No. Bueno, banco es otro que me queda más tras mano todavía. Es una Ahí sí, tipo, verga. no me deja ningún bondi. Tendría que ir caminando, que es re cerca de mi casa, pero por Puente Saavedra. No, sí. O sea, que me suicide y que regale la cámara a uno de la casa es lo mismo. Sí, sí, sí. Más que nada la vuelta. Porque la día está llena de gente, pero. Es una paja. Abierto, abierto, allá. Viste que Jorge te decía que hoy estaba todo colapsado, era por el Quilmes Rock. Por el Quilmes Rock. Que se hace en Tecnópolis. Por eso estaba todo colapsado, amigo. Le prestamos atención cuando pasamos. Pasa que vos dónde venís. Yo vine todo por, o sea, vinimos acá las cosas acá de 5 y agarramos por acá. Pero claro, o sea, Tecnópolis ya está pasamos, antes. ya pasamos. Yo vengo de más allá, entonces. Acá, Tecnópolis está acá. Perdón, acá. ¿Pero vos venís de allá? No, hoy agarramos por acá. Ah, claro. Un saludo a la doctora. Gonzalo, Gonzalo, Sabía que era la dale. doctora. No, viste, pasa que varían tanto que. Una chiva, no tenía alguna capaz. No, pero los médicos, los árbitros, es como que llegás y. Bueno, saludás a la cara conocida y. Claro. Al resto pensás que es un jugador, no Es que, sí, yo encima cuando saludé después dije, voy a ver si lo da la novia de uno y la chavala ¿Viste? me quedó como, A mí ¿qué me pasa carajo? Igual me ha pasado que he saludado y. Por eso ahí. Digo, Sola acá. es la doctora y veo que al ratito viene otra con todo el traje y digo, uy, ¿a quién me saludé? No te dicen nada, te saludan, ¿viste? Soy Torres, guachín. Volemos, volemos, volemos. Uno acá, uno acá, uno acá. Vamos, Mati, la pelota, boludo. Dale, volé. ¿Quién le tiró para que enterase que ¿Quién le tiró para enterase que tiene novio? ¿Quién le tiró? Ah, ¿quién le tiró? Pero vos contame a los pibes. ¿Cómo? ¡Seba! ¿Te olvidaste de esto? Mirá cómo sonreís, sos loca, Pasame esa, Seba. Dale. Dale, vamos. Dijo que la fue a buscar en la semifinal. ¡Oh! ¡Arquero! ¡Arquero! ¿Qué va que está sonando esto?
Además de vos, agua caliente. Para limpiarlo. Las dos tenía. Voy yo. Andá. Una pelota, boludo. ¡Madre! ¡Dale! ¿Tenés ganas de pelear, boludo? ¿Tenés ganas de ser guachina? ¿Sabés qué dice? Sexta creo que Manu, 14, para el 14, se la lleva. Adelante, Guido. no, pero te la llevas. La tenía acá, boludo. Te la llevas. Sigue, si no se fue, muchachos. ¡Vamos, Maxi! Te vas del otro lado. No, pero después lo vas a cambiar. Después quieres una. Eso porque son tus gustos, boludo. No vas a cambiar mi gusto. Pero ¿qué te pensás que son todos así como vos? Arriba, la agarra. La agarra. Está arriba, muchachos, por eso se cae.
alguna suerte. ¿Eh? ¿Es el noveno partido que venía a jugar o...? Es el segundo y me apuraron, mío. Porque pensaron que no llegaba. Soy el primero en llegar. ¿Pero qué? ¿A qué hora jugás? Y... a las 10. A las 10. Pero... Te apuraron, recién terminé de boludo. jugar porque se atrasó el mío y pensé que no llegaba y... Ah, era posta, boludo. Mirá, tengo la de futsal. No, uno del colegio, de pasaje. ¿Cómo? ¿Defensor de algo así? No, el colegio, Ah. la calle. La secretaría, hay exalumnos ahí y juego torneo. No, boludo, el de ahora, digo. Martelli. Ah. Mati, ¿acá quién juega en el otro turno? ¿Y acá Guayo, Patagonia? Hoy Liverpool llegó a la sub 40, sí, lo estaba viendo, lo vi. O sea, vi el equipo. Que jugaste solo. Yo pensé que lo decía por mí, cosas estrafalarias. Yo pensé que lo decía por mí. Habla por vos. Igual esa jugada que habla parece que lo tiró por mí también. O sea, por los dos. Pero el ejemplo que pones es una locura. La jugada en mi cancha, boludo. Literal. Fuera en la lluvia, mirá si te va a ver, boludo. Amigo, no había chance. Aparte en el video te das cuenta que no hay forma. Quiero picar encima. La parece En la jugada, literal. No había nada que recuperar. Te pasa todo vos, viene que te dejo un servicio. Toma, metelo, boludo. Che, es muy parecido a... Quiero hablar con Esteban. no te lo haces fácil. Nah, Blanca va. Pasa que Blanca se murió la vida. Hace cambio ahora, Rojo. La China. Ah, buenísimo. ¿Mañana entonces hace de ver la hora de Bure? Tiene lógica lo de... No vale, es lógico. Pero una sola cosa tenía que hacer, no poner el horario a Martín y la cosa de... No vale, ni quiere el equipo, son A mí, Burela. Bobo. Te voy a perjudicar más, te voy a perjudicar a la partida ahora. La otra vez era el mes sábado, domingo sería el mes y domingo el domingo, no sé por qué. Y los dos coincidimos el sábado. Se juega todo primero, te digo. Vos que cortaste todo tu... Vos tenés que Liverpool tiene que Este es un capitán. Este es un capitán. Que mandó domingo de temprano y domingo temprano. Yo no mandé nada, me llamaron por teléfono. Santi, igual, escuchame. Cuando me llamaste, ¿qué te dije? Viernes te dije. Viernes, Me domingo dijiste, temprano. no, me dijiste, y de última, segunda opción, y domingo temprano. Dije. Igual estamos todos.
estaba con el otro. No, pero si estos son para el martes. Sí, mi amigo acá, un amigazo, llega tarde, viene con el 10. Pero a mí me ponen Porque la buena parte de 16, 17, está bien, pero yo no tengo para acá 17, todo porque no por encuentro 15. el martes de la semana. Cuando arranque, Completo a favor, te lo doy. Bolsa, amigo. ¿Cuál le di recién? ¿Cuál estamos jugando recién? ¿Cuál es esa que estoy? No, pero antes. O sea, la que yo le pasé era esta o esa. ¿Y se quejaron de esta? No se pasó eso, ¿no? Por el color, boludo. Sí, igual sí. Y te digo que está mejor eso. La que tenés vos. ¡Juez! Buena esa. ¡Dale, juez! La pelota, 37. Giler, cerca de Giler, papi, cerca de Giler, cerca de Giler. Cerca de Giler. No, no, Simón, por eso, Simón, por eso. ¡Dale! Bien, 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 bien. Bajá, bajá. Lopi, bajá. Subí. Dale, Marquianas. Nuestra, nuestra. Sigue, dale. ¡Dale! Marco. Piso, piso, piso. Piso, falta. Está bien, Mati. Stop. Está bien, Mati. Stop. Claro. Ah, no te escuchó, pero. ¡No! Mirá cuando le dije. Y eso puede ser guay. ¿No estás jugando a la pelota? Nah, ¿Por qué no? porque trabajo, boludo. Juega bien vos la pelota. De vez en cuando para descontracturar. Y jugaba, pero los martes. Y se pinchó, era un grupo medio así de viejos que jugaban piola. Pero ¿y los fines te sacás solo?
Estoy en un par de torneos. Por eso me ocupa todo el fin, entonces. Claro. Si no, estaría jugando algún torneo a un equipo futsal o algo. Olvidando. Olvidando no, pero. Juego un torneo, pero de que arranqué acá, viste, no te dan los tiempos, entonces. Para mí le hizo a propósito para ganar tiempo. Está perfecto. Yo le saco amarilla. La primera no, la segunda. Yo lo aplaudo. No, después el partido lo aplaudo. Y pasa que te estás metido en un quilombo. Fíjate que le dijeron nomás el tiempo. Si hubiese sacado amarilla, se hubiese ido todo el uno. Como meterte en un quilombo que al pedo. Pero si no, te volvés a la vez, ¿viste? Se hizo los cordones cuando los tiene al lado. Y casi los para, Lucas. Y bueno, pero esa es otra situación. Porque si vos no sacás amarilla, para mí se aprovecha. No, obvio, hay situaciones en las que sí tenés que sacar amarilla. Pero fíjate, siempre tenés que tratar de hacer la más fácil, de no te guardar ninguno de los equipos, o que te digan una buena, pero no se vaya más. Ya se saca una amarilla. Por eso, o sea, como que para más polémica. Mira, no va a sacar nadie. Claro. A mí también. Fue muy alevosa y último hombre. Sí, a mí. Una murra. Aparte corta el gol. Sí, obvio. Le va de atrás. Muy notoria. Muy alevosa. Todo mal. Un empujoncito capaz, Es zafás. que donde lo empuja le saca amarilla, boludo, y lo tira contra el alambrado. Por eso. Llegaba igual. Mire que el chabón se tiró todo y se... Ahora, ¿cómo le ganó en velocidad, no? Metió el Es turno, rápido. se lo comió. Yo creo que no se la esperó porque la tiraron larga así de un momento para otro. Y rapidísimo, tiro el otro. Cuando se te cierra tanto el equipo, ¿no? O sea, verga. El fútbol 8 no le puedes entrar ni en pedo. Bueno, yo jugaba con estos viejos, jugaban muy bien. Se te cerraban y no le metías un gol. Cancha de 6, pero gente de 50 te hablo, o sea, no. Gente de 50, bro, que vos Es que si te decís, mantenés bien posicionado, igual Te o pegan sea, un- depende contra quién juegues también, te ¿no? Porque te pegan agarran un unos pibes. peludo.
gente que jugó al fútbol toda su vida, te tengo un peludo. 30 años tienen reservado ese turno. En la misma cancha. ¿Sabe qué? Hay gente que jugó toda su vida. Claro. Bueno, ahí jugué con el Diablito. Sí, el Echeverri. Sí. ¿En serio? Sí. Pero está en River. Sí. Creo que fue un momento donde había un poco de quilombo y... ¿Contra? ¿Eh? ¿Contra o con? No, en Río. Él, su situación, que había un poco de quilombo y... No, pero vos jugaste con él. Contra. Sí, tranquilo. Y se acá se cayó también. Se quedó el que lo echaron, se quedó con el que lastimó. Quedaron hablando, ¿no? Y lo sacó de la cancha. Muestra. Era Golgana, ahí me acordé que era Golgana ese partido, mitad de cancha, por arriba del arquero. Oh, bueno. Él, que sí, yo. Y ese fue una vez. No, yo ese partido fue viéndome. Pero estábamos muy tranquilos porque nada. Pelota. ¿Mucha diferencia? Claramente con pinzas. Es que no fue un partido tipo posta, ¿entendés? El pibe a media máquina, No, y obvio. Si fuera caminando. cosa también jugaría media máquina para mí. No, pero ni siquiera media máquina, te digo caminando. Y nosotros así. ¿Entendés? A cuidado. No le va a tirar una patada en boludo. Ahora con los viejos nos matamos. Y Igual- después todo bien, ¿eh? Igual el chabón yo creo que con los movimientos y eso te das cuenta que No, está con lo igual. poco que con lo que caminó nos pasaba, tipo era un paso y ya estaba atrás nuestro. Mucha calidad. Qué locura. Y en ese momento, no sé ahora, estaba muy flaquito era. ¿Sí? Tipo yo lo tocaba y lo movía, yo a este no lo muevo ahí. Nah, vos decís. ¿Eh? Vos decís. Con los de primera, boludo. Por eso no estaba jugando primero. Claro. Ahí ve que todo lo que pedían, viste, y uno literalmente lo ve y dice, che, pero tienen razón, no está para. A ver, muy flaquito, claramente armadito, ¿no? No, obvio, pero. No es que era como yo. Nadie, el último gol, golazo. El último gol, golazo. Esta de cancha la paló. Amarilla va a sacar. Nah, bueno. Si querés vamos a cargar, o voy a cargar. Ahora termina el partido igual. Ahora termina el partido y mierda. Revive. Banderita, ¿no? ¿Eh? Banderita. No, esto digo. Ah, voy a buscar la figura. Bueno, Te cubro. Cae.